Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras, mi querida Eufrosina Cruz. De verdad que es un orgullo para nosotros tenerte en este programa del podcast de Empoderadas. Este es el episodio 18, así que estoy muy contenta de contar contigo, de que nos acompañes aquí en este en vivo que hacemos cada jueves a las 6 de la tarde con invitadas bastante importantes y bastante empoderadas, que justo por eso es el nombre de este podcast. Así que de verdad que muy agradecidas con tenerte y de que disfrutemos el día de hoy esta charla, de que nos compartas parte de tu experiencia, de aquello que has vivido y que además te ha servido para lograr muchas de tus metas y de tus objetivos. Así que muy contenta de tenernos. Sé que vamos a conocer un poquito más de ti, pero sobre todo vamos a hablar de unos temas que nos importan a las mujeres. Así que bienvenida a este podcast de Empoderadas. No, al contrario, muchas gracias, Erika, muchas gracias a todas las que han hecho posible este encuentro de empoderadas, como su nombre lo dice, de lo que hoy creo que buscamos como sociedad, es que nosotras las mujeres tenemos que entender que nadie va a construir lo que nosotros queremos si no lo hacemos nosotras. Y para eso, pues el reto es romper nuestros propios paradigmas, nuestros propios miedos y convertirlo en nuestros mejores aliados, ¿no? Estos miedos que de repente nos paralizan como mujeres, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad que se nos ha dicho que por ser mujeres pues tenemos limitaciones en estas cosas, en otras cosas, y que nos la hemos creído, y pues no tenemos limitaciones, tan somos chingonas que podemos estar en cualquier espacio. Entonces, pues muy agradecida con ustedes y un saludo a toda la gente que hoy tenemos la posibilidad de conectarnos hoy a través de este nuevo aparato de que pues ante la circunstancia que estamos padeciendo, pues hoy yo creo que el ser humano también tiene la capacidad de reinventarse, y creo que también es lo que nos toca a nosotras, reinventarnos y romper nuestros propios miedos, paradigmas, y ser nosotras sin miedo, con los defectos y las virtudes que conlleva la vida, ¿no? Entonces, un honor. No, qué va, la verdad es que es un honor para nosotras. Eres una mujer súper fregona, de verdad que te reconocemos el talento y sobre todo la historia de vida que has tenido. Así que antes de poder entrar a profundidad en la conversación, me gustaría que quienes nos están siguiendo el día de hoy a través de este live, me gustaría que supieran parte de tu historia, de tu semblanza. Así que voy a leer un poquito de lo que has hecho en tu carrera y que te conozcan un poquito, ¿vale? Entonces, esto es Eufrosina Cruz Mendoza, es una mujer zapoteca del municipio de Santa María Quiogolani, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Desde su pueblo, en 2007, emprendió una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres, tras haber sido víctima de un fraude que la despojó del triunfo en las elecciones para presidenta municipal por el sistema de usos y costumbres. Su constante trabajo la llevó a ser la primera mujer presidenta de la mesa directiva del Congreso de Oaxaca. Eufrosina Cruz es contadora pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en ciencia política por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Estos son algunos de parte de la historia de vida de Eufrosina Cruz. Actualmente ella es la secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el gobierno del Estado de Oaxaca. Es conferencista internacional, tiene un sinnúmero de reconocimientos a lo largo de toda su historia profesional y la verdad es que muy orgullosos de tenerte aquí, mi querida Eufrosina. De verdad que, como te digo, eres una mujer súper talentosa, súper fregona y qué bueno que estás aquí con nosotras. De verdad que vamos a disfrutar muchísimo de esta plática. Y bueno, entrando ya en esta conversación, me gustaría que nos contaras un poquito de qué es lo que te lleva al espacio político. ¿Cómo decides o cómo parte de tu vida te lleva a eso, a hacer política y a incidir en ese espacio, que además es realmente un reto? Bueno, yo creo que cuando tú vienes de un entorno en donde te toca construir todos los días tu oportunidad, porque la vida y las circunstancias de la vida no te la dio, muchas veces uno tiene que construir esas oportunidades,
pero tampoco nunca verse como víctima, sino que son circunstancias de la vida. Entonces, cuando tú vienes de un entorno donde mamá y papá no saben leer, no saben escribir, en donde pues mamá tuvo 10 hijos, en donde esta circunstancia que se llama pobreza e marginación, pero no hablo de la pobreza y marginación que todo mundo piensa, que es de la panza, no, porque en nuestras montañas hay tierra, hay sabiduría, hay agua. Hablo de aquí, cuando una mente no se educa, tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir, sobre todo a decidir. Entonces, cuando yo vengo de un entorno en donde pues precisamente mi lengua materna no es el español, es el zapoteco. Yo aprendí a hablar esta lengua que hoy me comunico con ustedes pues ya de grande, y de repente pues a veces se me cuatrapea la lengua en lugar de meter singular, meto un chingo de veces plural, ¿no? Pero bueno, eso tampoco no me limita y no me ha limitado, porque entendí que pues es parte de lo que yo soy, y me siento orgullosa de hablar mi lengua materna, de decir que soy mujer, de decir que soy mujer indígena, porque también entendí que tengo que gritarlo al mundo para que me vean, para que les quede clarito que también pienso, que también razono, ¿no? Entonces, cuando tú vas construyendo estas posibilidades, estas oportunidades para cambiar eso que te habían dicho, que las mujeres indígenas tenemos que casarnos a los 12 años, que las mujeres teníamos que servir toda la vida, que las mujeres teníamos que tener 8, 10 hijos o lo que mandara Dios, que las niñas no podíamos ir a la escuela, que las niñas no podíamos ir a la cancha del pueblo, que las niñas no podíamos sentarnos en la mesa, etcétera, etcétera. Todo es que todos estos estereotipos que te van imponiendo, no solamente en los pueblos indígenas, amparados en los usos y costumbres, que yo siempre he dicho que los usos y costumbres que yo defiendo es mi lengua, es mi vestimenta, no la violación a los derechos humanos, no la detención del desarrollo de las comunidades y del ser humano. Cuando tú vienes de estos entornos, entonces vas entendiendo y arrebatando pues tu educación, y te das cuenta que la educación es la única herramienta para cambiar eso, para aprender a decir sí, no quiero, sí quiero, pero entiendes que a veces duele demasiado llegar, salir. Tienes que dejar casa, tienes que llegar a un entorno que no es tuyo, en donde esta nueva otra sociedad te ve de pies a cabeza, porque hueles a montaña, porque tus facciones son diferentes, porque tu tonalidad de voz es diferente, porque llevas tu huipil, porque llevas eso que forma parte de este país, que este México, somos 68 pueblos indígenas, que tenemos diferentes sonidos, que tenemos una forma de interpretar el cielo, la nube, pero formamos parte de esta sociedad, ¿no? Entonces, cuando tú ves que cuesta demasiado trabajo construir estas posibilidades, entonces la vida misma me ha enseñado que si no doy ese paso, si no me adentro ahí en donde se niega eso, pues nadie lo va a hacer, nadie va a cambiar mi historia si no lo hago. Y para eso, pues tienes que tomar decisiones, la vida es de decisiones, y en esas decisiones, pues son buenas o malas, y tienes que asumirlas. Cuando tú, niña, sales de tu comunidad a los 12 años, llegan a un entorno donde no está mamá, no está papá para decirte qué es bueno, qué es malo, entonces empiezas a construir tu libertad bajo una mirada diferente, bajo una rebeldía diferente, bajo un cuestionar diferente, bajo decir, ya no puedo con esto, mejor me regreso para el pueblo, y te acuerdas de que tienes que levantarte a las 3 y ser la última en dormir, te acuerdas de tu amiga que ya va por su segundo chamaco, entonces tú dices, bueno, tan siquiera acá voy a escoger a quien me va a acompañar en la vida. Esa es una posibilidad ya que tienes cuando te enfrentas a estas desigualdades, ¿no? Entonces, por eso decidí participar, porque entendí que muchas de las cosas que se me había negado estaba ya dentro. El que me hayan dicho, por ejemplo, que no podía ser presidenta de mi pueblo porque así era la costumbre, cuando tengo una credencial de elector que dice que soy ciudadana de este país, pero en la práctica, pues te dicen es que es la autonomía de tu pueblo. Entonces te das cuenta que para poder crear y construir igualdad donde hay desigualdad, pues tienes que cambiar ciertas cosas. ¿Y cuáles? Pues la ley que te rige a ti, ciudadana mexicana, ciudadano mexicano. Y por eso decidí
participar en la política y asumir las consecuencias de eso, por supuesto, bueno o malo, ahora que es tan cuestionado. Pero cuando tú tienes firme lo que tú quieres, pues hoy yo no te estuviera hablando de una reforma a la Constitución de mi estado, de mi país, que la ONU haya adoptado la iniciativa, que en mi estado ya hay varias mujeres siendo presidentes municipales, que en mi pueblo ya votan las mujeres, que en mi pueblo ya casi es la mitad del cabildo municipal, mujeres y hombres. Entonces, que en el pueblo ya juegan las niñas básquetbol, que las niñas ya no se sientan en el piso. Entonces, te demuestra que romper estos esquemas, estos estereotipos vale la pena, pero que tú tienes que asumir esas responsabilidades y creo que es lo que nos toca hacer a las mujeres, romper nuestros propios esquemas y estereotipos. ¿Cómo ha ido el acompañamiento de otras mujeres que como tú han irrumpido en el espacio público, pero además no solo han irrumpido, han roto esos obstáculos que son sumamente arraigados, sobre todo por todas estas percepciones o estereotipos que tenemos de las comunidades indígenas, porque justo cuando vemos lo diferentes o quienes nos asumimos, o más bien quienes estamos fuera de las comunidades indígenas, que no identificamos las características o no reconocemos la cultura propiamente de las comunidades indígenas, y para estos otros significa que ustedes están irrumpiendo en el espacio público. ¿Cómo pareciera eso y cómo te ves acompañado, cómo te vas acompañada en este andar en el espacio público? Fíjate que empezamos acompañados con los jóvenes de la propia comunidad, porque los cambios tienen que nacer de las propias comunidades. O sea, entonces cuando es difícil cambiar la visión de señores que nunca habían ido a la escuela, que no saben leer, que no saben escribir, y romper estos esquemas y estos estereotipos, pues es más complicado. Eso no significa que no se pueda, porque claro que se puede, pero empezar a acompañarte con los jóvenes de la comunidad, porque traen otras visiones, con las propias mujeres. Entonces, de repente, esta rebeldía lo construyes con ellos, entonces empiezas a ser acompañada y eso hace que te lances a querer ser candidata sabiendo que en el pueblo nunca habían votado por las mujeres, mucho menos que votaran por una mujer, ¿no? Entonces, claro. Pero esta fortaleza que de repente en la vida necesitamos las mujeres, te hace más fuerte y que te digan, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo, vas tú sí. Puedes. Entonces, de repente estas palabras, creo que de repente a las mujeres nos hace falta. Entonces, por eso, cuando alguien llega a un espacio, hay que reconocerla, hay que decir, qué chingona es porque llegó, o sea, mi respeto. Claro. En lugar de cuestionar, en lugar de decir, no, pues esa vieja llegó por otra circunstancia. No, llegó porque es chingona. Entonces, por eso yo creo que también en estas luchas, en estos romper paradigmas, creo que tenemos que acompañar más en el reconocimiento de lo que estamos haciendo las mujeres. Nos falta, a diferencia de los hombres, ¿no? Ellos se reconocen entre sí. A nosotras nos falta reconocer, de decir hasta nosotras mismas, decir, qué chingona soy hoy porque logré, qué chingona hoy corrí 3 kilómetros, qué chingona hoy saqué eso, qué chingona ya logré comprar esto. O sea, de decir, reconocer nosotros de nuestra capacidad y de ahí reconocer lo que están haciendo las otras, ¿no? Y creo que ese es el pendiente que nos hace falta a las mujeres para poder pues hacer estos cambios de estereotipos y de paradigmas que de repente te imponen, ¿no? Y creo que eso me ha acompañado. Y ya en el ámbito, en ciudad, digamos, ya de pueblo grande, pues también empecé también a admirar a otras mujeres, ¿no? A muchas que también han dado hasta su vida para que hoy tú y yo tengamos estas posibilidades y estas conversaciones, ¿no? Y que de repente alguno que otro diga, esas mujeres locas, ¿no? Entonces sí, son locas y queremos más locas, pues. Sí, sí. Oye, y fíjate que justo ya en el espacio político, ya estando tú en el espacio político, ¿cómo ha sido para ti el transformar también el quehacer político? Tú como mujer indígena,
que ya has logrado mucho, ya luchaste desde que saliste de tu pueblo, que fuiste y que buscaste una candidatura, que incluso estuviste en una mesa, presidiste una mesa directiva de un congreso local, fuiste diputada federal. ¿Cómo es el hacer política? Uno, asumiéndose como mujer indígena, que en este caso lo eres, pero también cómo lo enfrentas o cómo lo llevas en este caminar tuyo, en estos espacios que son, pues, en una mayoría encontramos una minoría de mujeres indígenas, ¿no? Y que además es un reto porque necesitamos más espacios para mujeres indígenas. Yo creo que también es ir a romper paradigmas, porque de repente, pues, cuando llegas a un espacio que se supone que, de entrada, que no mereces como mujer, ¿no? Exacto. Dos, menos si eres mujer indígena, menos porque tu apellido es Cruz Mendoza, no es un apellido de abolengo, ¿me explico? Y menos porque tu papá es Domingo y señora Guadalupe, ¿no? ¿Quién los conoce? Pues allá en Quegolani. Entonces, de repente llegas, te atrevas y te vuelves como esta osadía de arrebatar un espacio que no mereces y más, Pareciera, ¿no? más cuando me tocó ser presidenta del Congreso, en donde fueron, ¿qué te gusta? 15, 20 días, todos los días los medios de comunicación era una palabra discriminatoria de que ya la indígena ya se equivocó, ya la india, ya una flor más para su pil de la India, ya la India es indígena light porque ya se pone pantalón, porque ya se atrevió a ir a un restaurante. Estas cosas que de repente como sociedad yo creo que también esta desigualdad se viene y se construye desde una sociedad también, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han enseñado y nos han dicho que los pueblos indígenas es grupo vulnerable, ¿no? La vulnerabilidad es que otros piensen por ti y yo he dicho, no, no soy grupo vulnerable. Lo que me ha pasado es que nos ha faltado oportunidades, que es muy diferente ser vulnerable. Vulnerable es que yo, niño chiquito, otros deben de decidir por mí qué es bueno y qué es malo. No. Entonces, cuando aprendamos a vernos y a ver a los pueblos indígenas no como grupos vulnerables, sino que como personas capaces también de razonar y de decidir y de estar en estos espacios. Y el otro tema era es que no tiene experiencia. Pues a ver, las experiencias se construyen todos los días de la vida, todos los días aprendemos algo. Nadie nace sabiendo, todos construimos una historia todos los días, buenas o malas, vas asumiendo las consecuencias de eso. Y entonces el romper, tienes como que triple responsabilidad, cosa que no sucede con los hombres, de demostrar que sí te rueda la cholla, que como mujer sí puedes, que como indígena sí se te cuatrapea la lengua, pero también puedes someter a votación de todos los temas y poder dirigir y poder encauzar una asamblea, en este caso el pleno de un congreso, ¿no? Entonces, pero tienes el triple, pesar, digamos, pero al final también tú dices, ya pasé por muchas cosas, voy a demostrar y voy a aprender más, voy a leer más, voy a tragar la constitución local, el reglamento, la ley orgánica del Congreso para entender para qué sirve esto, pues en qué momento es sesión ordinaria, extraordinaria, votación económica, mayoría calificada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a tener como lo tuviste de niña, del hambre, de cuando entrabas al cuarto de tu maestro y descubrir en tu cuarto, el cuarto de tu maestro, que era el más chingón que tus ojos veían, porque la casa era de piso de tierra y de adobe, y que su mundo de tu maestro se construir tu sueño y de decir que hay más allá de tu montaña, habrá gente, piensan igual que yo. Igual también me tocó construir desde el Congreso, decir, voy a tragarme esto para entender y para demostrar que también puedo, que también merezco estos espacios y que también una parte de la que tú vas tomando decisiones también, los costos que tienes que ir asumiendo, porque si no estás dispuesto también, pues también es una decisión tuya, nada más que pues no critiques, porque el criticar es muy fácil, accionar es lo importante, accionar es el reto. Entonces, y vas asumiendo y entonces vas demostrando con más fuerza, si quieres, con más lucha,
el que también tú mereces estar en esos espacios. Entonces vas rompiendo también paradigmas y vas arrebatando esos espacios. ¿Por qué? Porque eres tan mexicana, vuelvo a decir, lo único que te hace diferente es tener una identidad cultural, en el caso de nosotros las mujeres o los pueblos indígenas. Pero en general yo creo que es lo que atraviesa a las mujeres, ese reto de que, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota cuando fui presidenta. Ni siquiera fui a esa discoteca que dijeron que yo estaba bailando y que esto y que lo otro. O sea, fue una cosa de verdad, fue de la presidenta despeinando, ya dejó lo indígena. Y tú dices, ¿de qué me están hablando? O sea, hoy en día te puedo decir, no conozco donde dijeron que fui, ¿no? Pero a ese tipo de cosas te enfrentas tú como mujer, cosa que a los hombres no se les cuestiona, o sea, ellos pueden ir a arreglar sus temas en espacios de toma, o de trago, pero si nosotras vamos, no, o sea, ¿cómo? Y de repente te das cuenta que esas críticas más fuertes viene de nosotras mismas las mujeres. Entonces yo creo que ahí está el otro reto de decir, pues qué chingona fue, o sea, rompió también, es como cuando entré por primera vez en la sacristía de mi pueblo, ¿no? Cuando me di cuenta que pues ahí eran donde los hombres se tomaban sus mezcalitos y tú dices, bueno, yo también puedo, dijera una señora, yo también tengo garganta, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que de repente nos van imponiendo y cuando tú vas rompiendo, se te cuestiona, se te critica, se te señala y ahí es en donde tenemos que tener esa capacidad de decir, asumo esos cuestionamientos, asumo esas críticas, pero si no doy este paso, nadie lo va a hacer. Primero por mí, después por los que vienen atrás de mí, porque otras ya dieron quizás hasta su vida para que hoy yo esté ya en este espacio. Así es. Oye, y fíjate que mencionas algo muy importante. A mí me parece que el tema de las desigualdades que nos atraviesan a las mujeres, creo que es el punto medular de la participación política de las mujeres en general, pero de las mujeres indígenas me parece que es mucho mayor. Justamente porque les atraviesan y le intersectan diferentes desigualdades, ¿no? Uno es que seas mujer y que además te atrevas a irrumpir en el espacio público que normalmente ha sido ocupado por hombres, ¿no? El espacio público, la palestra, el alzar la voz incluso, me parece que justo es eso, es como transgredir lo normal, lo que se consideraba que las mujeres no podíamos hacerlo y cómo es posible que alcemos o se nos ocurra alzar la voz, ¿no? Y a mí me parece que justo es eso, la característica de estos grandes retos que tenemos las mujeres, donde se nos exige doble o triple vez para hacer las cosas que normalmente hacen los hombres sin necesidad de tener exigencia. Entonces me parece que justo das al clavo con estas afirmaciones que realizas, pero ahí me va esta última pregunta que tengo para ti. No es la última, pero es una de las más centrales y más importantes. Es, ¿cuáles son los retos para las mujeres indígenas en estos momentos? Es decir, estamos en la actualidad, vemos mucha participación de mujeres, pero a mí me parece que si buscamos a las mujeres indígenas, hablando en espacios públicos, siendo diputadas, siendo senadoras, me parece que nos falta más, necesitamos mayor representación de mujeres indígenas. Porque mira, yo te hablo desde Quintana Roo, nosotros acá tenemos una grandísima zona maya, donde te juro que hay escasos participantes, es decir, sí participan las mujeres, sí participan los hombres de la zona maya, pero me parece que no están representados, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, o más bien en el Congreso local, perdón. Entonces, yo no sé si lo que se refleja aquí en Quintana Roo también se puede reflejar en otros estados de la República, en razón de que no veo en esencia la participación política de las mujeres, es decir, viéndolas ahí, observándolas, actuando, es decir, no las veo en gran proporción. Yo creo que falta mucho camino que romper y primero se tiene que construir a partir de su visión de ellas, ¿no? De repente cuando tú haces, por ejemplo, el tema de violencia, ¿no? Pues empiezas a dar unos talleres, decir, el patriarcado, el feminismo y que esto. Espérate, ahí todavía no estamos en esos conceptos. Lo que tenemos que hacer es como a esta niña reducir su tiempo porque en el pueblo no hay agua potable, ¿no? Claro.
cómo reducir el tiempo de esta señora porque no tiene un molino para quebrajar su nixtamal. Y eso no es generar estereotipos, eso es reducir su tiempo de trabajo. Y de ahí empezar a decirles a través de la educación, vuelvo a decir, porque la educación me transformó mi visión, mi vida, que las niñas tienen la posibilidad de estudiar, de cambiar su historia, de que no tengan miedo de romper estos esquemas o estos estereotipos que se les impone. Y una vez que logremos ya con una niña que sea rebelde en pueblo, y estoy segura que hay, entonces empezar a visibilizarlas y empezar a abrazarlas, terminan su carrera y de ahí decirles, ve, participa, sé la presidenta del pueblo, sé la síndica del pueblo, sé la regidora del pueblo. Aunque el pueblo te diga que estás loca, que cómo es posible, ve a romper, porque cuando una mente ya está educada, de verdad rompes miedo, decir, Claro. ¿por qué chingados si hay un librito que dice que somos iguales, ¿no? Que es la Constitución, o sea, a ver, mi uso y costumbre es otra cosa, no que no participe yo en el desarrollo del pueblo, también quiero ser la doctora del pueblo, quiero ser la maestra del pueblo. Y entonces vas rompiendo y empoderándote desde tu propio entorno y de ahí empezar, pues, a ver, que estas mujeres pues digan, yo también quiero ser candidata, yo también quiero, aunque esta sociedad cuestione de cómo decir, cómo la India quiere ser diputada, la India quiere ser gobernadora, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, no se trata si es la India o no es la India, se trata de una mujer capaz también de dirigir, capaz de tomar decisiones, capaz de cuestionar, capaz de exigir, pero sobre todo capaz de estar decidiendo qué es lo que quiere, que ese es el reto, yo creo, más allá de otras circunstancias. Entonces, creo que falta mucho por trabajar desde abajo para que estas niñas sean las que lo arrebaten, porque tampoco no es de pues ya llegué y ya, no, sino que estas niñas arrebaten esos espacios y cuando estén, pues defiendan a que haya más espacios para otras mujeres, ¿no? Como, pues si yo no, Totalmente. y no te estuviese hablando de una reforma a la constitución del país de Oaxaca, pues hoy en Quegolani no estuviese casi la mitad de las mujeres siendo parte del cabildo del pueblo, ¿no? Entonces, es ir tener bien claro con lo que quieres para ir abriendo más espacios. Sí, a mí me parece que esto que mencionas es muy importantísimo. Justo creo que si las mujeres indígenas, hablando específicamente de ellas, pero hablando de las mujeres en general también, si no están representadas, si no están las voces de las mujeres ahí, tampoco está su visión, tampoco están sus necesidades, tampoco está todo lo que engloba el sentir y vivir de las mujeres. Justamente creo que si las mujeres aprovechan o si las mujeres irrumpen en esos espacios, es donde vamos a poder ver más políticas públicas, más normativa que nos beneficie a nosotros las mujeres y seguramente que si las mujeres indígenas están, llevarán su cultura, llevarán todo su cosmovisión a la forma también de hacer política, porque la forma de hacer política no es que sea la mejor, pero es la que hay. Y quizás si las mujeres estuviéramos más en estos espacios, podríamos hacer una política de verdad mucho mejor, donde todos y todas estemos bien representadas, donde generemos una sociedad más igualitaria, pero justo con esta voz de las mujeres. Mientras no estemos ahí, yo creo que esto no va a avanzar. Exacto, yo creo que 2021 está a la vuelta de la esquina. Es momento, creo, de que las mujeres exijan sus espacios de calidad. Y de verdad, yo creo que la política sí cambia cuando una mujer llega, o sea, y lo digo con certeza, porque cuando, y lo vivo acá en Oaxaca, por ejemplo, las presidentas municipales por los usos y costumbres. Por ejemplo, hay un caso de una jovencita de 26 años, es presidenta municipal, y qué dicen los señores, ¿no? A ver si, pinche chamaca, a ver si es cierto, a ver, demuestra. Entonces, eh, pero ella, más sin embargo, ella con fuerza va, viene, regresa y su prioridad, por ejemplo, es que se rehabilite el mercado porque las que venden en esos locales son las mujeres. Su prioridad es que se rehabilite el sistema de agua porque las que subsanan la carencia de agua son las mujeres, son las niñas.
y en cambio ves igual a otro presidente municipal, y lo digo con mucho respeto, su prioridad es el camino, es el pavimento de la calle. Entonces, sí hay una diferencia en las acciones de Claro. forma de hacer política de verdad, porque la visión de la mujer es como el cuidado de esta familia, de decir, yo quiero que haya agua, yo quiero que haya salud, que la clínica tenga esto, y ya en tercer término y en segundo término viene el camino, viene el cemento, viene la reparación del palacio, viene estas cosas visibles que a lo mejor para el señor es más importante que estas cosas invisibles para las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí está su visión de ellas, porque ahí está su forma de hacer política. Por eso es bien importante la participación y la visión, porque mientras que no se esté ahí, pues no se puede cambiar estas visiones. Justo, creo que es eso. Mientras no estemos las mujeres ahí, seguiremos teniendo la misma forma de hacer política, seguiremos teniendo los mismos vacíos y seguiremos fomentando la misma desigualdad que hemos tenido y que nos ha justo hecho a las mujeres estar en segundo término siempre. Entonces creo que ahí es donde necesitamos más mujeres y qué bueno que estás tú, la verdad estoy muy encantada y admirada de todo lo que has hecho en toda tu historia de vida. De verdad que creo que necesitamos más mujeres como tú, necesitamos más mujeres que además irrumpen en el espacio público, porque sé que da miedo, o sea, yo también estuve participando en política y he estado participando en política y sé que a nosotros las mujeres nos da miedo el espacio político, no sé, es como que algo, no sé si es algo que normalmente no lo tenemos, quizás porque a lo largo de la historia nos han dicho que nuestro lugar es la casa y al estar en ese espacio privado, irrumpir en el espacio público es como, wow, no sabemos cómo entrarle o cómo hacer o cómo llegar a esos espacios. Y creo justamente que mientras más mujeres busquemos romper todo eso, tratemos de enfrentar esos miedos que también traemos ya históricamente construidos, me parece, podremos lograr que esto realmente se transforme, ¿no? Por supuesto, yo creo que primero es romper nuestros propios miedos, porque el miedo siempre va a estar, o sea, el miedo todos los días camina con nosotras, pero aprendamos a convertir ese miedo en nuestra mejor fortaleza. Entonces, como decir, vas a caminar conmigo siempre, pero no me vas a ganar, porque cuando gana el miedo te paraliza. Y dos, de repente nos da miedo ir por ese espacio por el qué dirán, y lo vivo cotidianamente, ¿no? Y lo vivimos cotidianamente las que hemos decidido estar en la vida pública o en el servicio público, porque si tú te atreves, en este caso, por ejemplo, yo fui diputada por un partido y hoy estoy en la secretaría con un gobierno de otro partido, ¿qué te dicen? No, pues ya se vendió, ya, sí. Ya traicionó. Entonces, ese tipo de cosas de repente es la que te hace que dices, no, porque tengo familia, porque de repente estos cuestionamientos van hasta hacia tu familia, las que ya somos mamás, y de repente dices, mejor no voy, mejor así estoy tranquila. Pero no, tenemos que decir también que más allá de partidos es un tema de la igualdad, es más allá de si eres derecha, si eres izquierda, si eres centro, son las posibilidades de los espacios en donde tú puedas tener incidencia y puedas tomar. Tómala, no la dejes, no tengas miedo ante estos cuestionamientos y señalamientos. Total, de todas maneras van a hablar, pues, pero si no das eso, no vas a saber qué tan chingona eres para poder llegar, para poder cambiar, para poder hacer, para poder decidir. Y entonces, pues, y tómalo. O sea, yo qué les puedo decir, tomen esos espacios, más allá de partidos políticos, porque la igualdad, vuelvo a decir, no tiene colores. La igualdad para construir un equilibrio donde ser hombre, ser mujer no sea una limitante, no tiene color, el cerebro no tiene color, no tiene sexo a final del día. Por lo tanto, si te dan un espacio, tómala, no tengas miedo y vas a demostrar pues, que también razonamos y pensamos y que también somos capaces de ser servidoras públicas o lo que queramos ser. De repente, a veces también desde en el sector empresarial, a veces ofrecen la gerencia y dicen, no, es que no voy a poder, es que es puros hombres. Pues precisamente es eso,
porque son hombres, entonces tú atrévete a romper y que puedes hacer esa visión con tu sensibilidad, con tu capacidad y demostrar que pues puedes con eso y más, ¿no? Padrísimo. Oye, y hablando justamente de esto, de romper tus miedos y de enfrentarte a todo lo que venga, ¿cómo ha sido para ti y esta lucha constante, estos retos que te has enfrentado en la vida y quiénes han sido esas personas que te han acompañado? Y que uno, las que te han acompañado y dos, las que han sido tus ancestras y que han determinado tu causa, tu motivo, las que te guían hoy en día para ser lo que eres. Bueno, yo creo que mi montaña, o sea, yo siempre he dicho que tengo una conexión muy especial con mi montaña, porque mi montaña me enseñó a soñar. O sea, imagínate un pueblo donde una niña que mamá y papá no sabía leer ni escribir y que su sueño de esta niña era subirse en la piedra de más alta del pueblo y divisar el infinito de la montaña y empezar a decir qué habrá más allá, cómo será. Y luego esta niña entraba a su cuarto de su maestro que caminaba más de 12 horas, en donde no había luz, no había carretera, y que su mundo de su maestro se convirtió en su sueño, en donde en su cuarto de su maestro veía estos dibujos, estos retratos, y esta niña decía, ¿y cómo se hace para llegar a eso? ¿Y cómo se logra para llegar a eso? Entonces empiezas a construir tu sueño y tu mundo, no para olvidar tus raíces, tus ancestras, sino que para decir al mundo que tus ancestras tienen una sabiduría de cómo cuidar la tierra, de cómo amar la tierra, de cómo interpretar cuándo va a llover, cuándo no va a llover, de cómo interpretar si va a ser calor durante un año o estas cosas que él se lee desde el cielo. Entonces, creo que mi montaña es la que siempre cuando tomo una decisión complicada en la vida, siempre me voy a mi montaña 2, 3 días porque pues, no hay internet y me voy, me pierdo y me conecto nuevamente a decir, ¿qué hago? ¿Por qué estoy? Si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Entonces empieza mi montaña a darme las mismas respuestas, porque también, ¿sabes? Aprendí a platicar conmigo, que creo que es otra cosa que nos falta a las mujeres, aprender a platicar con nosotras. Y aprendí desde niña, porque pues cuando sales desde niña de tu entorno, no está mamá, no está papá para decir cuándo es tu primera menstruación, qué se siente, cómo es tener tu primer amor. O sea, tú empiezas a platicar y a contestarte. Entonces, un poquito de esa conexión he aprendido a construir con mi montaña. Y por supuesto, con las mujeres de mi tierra, de Kiegolani, con estas mujeres que tienen una fortaleza impresionante, con mi hermana que mi papá la casó a los 12 años y que hoy es la mujer que más admiro, porque a pesar de que le robaron su inocencia, yo siempre lo he dicho, hoy tuvo 9 hijos varones y hoy su decisión cuenta, hoy sus hijos se cocinan, hoy sus hijos se planchan, hoy logró construir un espacio de igualdad en donde el que su hijo se sirve su comida no significa que sea menos o más hombres, ¿no? A pesar de que no tuvo la posibilidad de seguir estudiando. Y a mi madre, a pesar de esa sumisión que yo creía, pero yo creo que es la mujer que más fuerza ha tenido y que es la que me motiva. Entonces, pues la montaña, mis ancestras y mi inspiración, pues sigue siendo mi entorno, sin lugar a dudas. Padrísimo. Justo creo que son nuestras historias de vida la que determina pues nuestros sueños, nuestras causas. Y creo que en tu caso ha sido justo eso, ¿no? Tu historia de vida lo que ha buscado, lo que te ha llevado al espacio donde hoy estás. ¿Qué hay para Eufrosina en los siguientes años? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres hacer? ¿A qué aspiras? ¿Cuáles son tus metas en estos próximos años que vienen? Los más cercanos. Bueno, primero estoy ya en la construcción de mi libro. Hoy sigo en la secretaría, que me gusta, que me encanta, porque cuando yo llegué, desde el nombre lo tuvimos que cambiar. Se llamaba Asuntos Indígenas. Yo le decía al gober,
a ver, en la vida también me han enseñado que lo que no se menciona correctamente, pues no se puede defender, no se puede amar. Y los pueblos indígenas, pues no somos asuntos, somos pueblos, somos comunidad. Y entonces desde el nombre se cambia hoy Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, con nuevas facultades por primera vez, con acciones de gobierno dirigido a los jóvenes, dirigida a las mujeres. Y entonces demostrar que con poquito se puede hacer muchas cosas. Y eso es mi a corto plazo, digamos, ¿no? El segundo, pues, es mi libro, el lograr ya construir y consolidar el libro para que, pues, cuando lo tenga una niña, una mujer, sepa que la vida está llena de adversidades, la vida está llena de tropiezos, la vida está llena de caídas, pero eso no significa que no puedas llegar a tus sueños, eso no significa que no puedas llegar a tus metas, eso no significa que no puedes arrebatar a la vida lo que mereces, pero que también ese libro signifique que el concepto de felicidad no es felicidad de lo que nos han dicho. Felicidad es llorar, felicidad es gritar, felicidad es frustrarse, felicidad es caerse, felicidad es decir, ya no puedo más, ¿para qué estoy aquí? No puedo ya con esto, pues, pero al final del día habrá una sonrisa y decir, todo lo que pasé y lo logré, todo lo que lloré lo logré, todo lo que pasé lo logré. Entonces, quiero que ese libro sea eso en las manos de quien lo tenga, y pues seguir caminando en estos espacios, si la vida y Dios lo permite, pues ir arrebatando estos espacios, a pesar de todo lo que conlleva con eso, ¿no? Sentimientos buenos o malos. Sí, la verdad es que sí, uno tendrá que enfrentar la toma de decisiones en el momento en que a veces uno ni se lo espera. Y esto me lleva a preguntarte una, ya para ir cerrando ahora sí la conversación, una última cosa. ¿Qué le recomendarías, y más que una pregunta, más bien, qué le recomendarías a las niñas y a las jóvenes que hoy están incidiendo en espacios políticos y que están haciendo política y que quieren arrebatar esos espacios? ¿Qué les recomendarías para tener mejores resultados y para que logren sus sueños además? Primero, que no tengan miedo de ir por ellas, de defender sus puntos de vista, de cuestionar también, de reflexionar también, pero sobre todo de defender lo que ellas piensan, lo que ellas quieren, y ahí ir incidiendo. Dos, también yo creo que aprender a construir una gran alianza entre todas nosotras. Si a una cuestionan, a todas nos cuestionan, si a una insultan, a todas nos insultan. Entonces creo que también ese es el otro reto de que estas niñas, si nosotros, esta generación, ya no fuimos capaces de hacerlo, ellas que lo hagan. Ellos tienen una gran posibilidad hoy a través de esta tecnología, de que la que está en Monterrey puede conectarse con la de Chiapas, la que está en Jalisco puede conectarse con la de Guerrero, de la montaña, y que estas nuevas generaciones se abracen a través de esta plataforma, y en donde si a alguien, una de ellas la golpearon, la violaron, que esta otra que tiene otras posibilidades lo haga visible, que esta otra que tiene otras oportunidades lo diga, lo grite, que no se callen, y que ahí es donde se va a construir esa gran voz entre una grita y ahí se va sumando, y de repente vamos a darnos cuenta que se hace un grito impresionante reclamando igualdad. Entonces creo que esta posibilidad tiene esta gran generación de estas jóvenes que están en este camino diciendo si sí o no. Yo les puedo decir, adelante, no tengan miedo y hagan lo que nosotras a lo mejor no hemos logrado construir. Sí, me parece que, fíjate que justo muchas de las que han estado también en esta conversación aquí conmigo, hemos comentado justamente que en colectivo, en comunidad, siempre es mejor. Siempre cuando las mujeres nos unimos, cuando las mujeres hacemos comunidad, cuando las mujeres irrumpimos en el espacio en montón, o sea, vamos activándonos todas, yo creo que logramos mejores resultados, y justo creo que es lo que menciona.
mientras más mujeres estemos de aliadas, seamos auroras en nuestros trayectos de vida y en nuestros trayectos en los espacios públicos, creo que irrumpiremos en los espacios de manera un poco más fácil que en otros momentos de la historia de las mujeres. Justamente creo que muchas mujeres como tú que ya han hecho este trayecto y que ha sido bastante difícil, también creo que nos han abierto las puertas y han abierto las puertas a las nuevas generaciones para que hagan eso, para que busquen esos espacios, para que luchen por esos espacios. Y hoy tú eres un ejemplo a seguir. Así que muchísimas gracias por eso. Y antes de irnos y para cerrar, ya quiero que nos comentes sobre una frase o una palabra que te haya guiado, o dos palabras o dos frases, las que tengas, y que nos comentes por qué han sido estas frases o esta palabra significado para ti o han tenido significado para ti a lo largo de tu vida. Bueno, primero la palabra que para mí me marca es la libertad y la rebeldía, o sea, y ahí se construye todo, o sea, cuando tienes libertad, construye tu rebeldía. La libertad es en sí misma la vida, o sea, la vida es decir sí, es decir no, es cuestionar, es exigir, es decidir, es llorar, es gritar, es reírte, es amar, es querer, es tener hijos o no tener hijos, el casarte, no casarte. Entonces, para mí esa es la libertad. Y la otra parte es, pues, es la rebeldía, o sea, debe de haber una rebeldía para poder consolidar esa libertad, para decir, no, no quiero, sí quiero, ¿por qué lo dices? ¿Y por qué me dices eso? ¿Y por qué no se hace como los puntos de vista de ambos lleguemos a una decisión, ¿no? O sea, a lo mejor hasta te van a decir que eres terca, ¿no? No es terquedad, es rebeldía, defender tus puntos de vista. Y por supuesto, yo creo que la frase que a mí me gusta, el que cuando una mujer decide cambiar, cambia su entorno, de verdad. Y eso lo dije en el libro de Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, por ejemplo, que es la historia de 100 mujeres que desafiaron su circunstancia en sus épocas, en que la vida les dijo que no iban a lograr hacer las arquitectas, las ingenieras, las astronautas, las matemáticas, las ciclistas, lo que ellas en su momento querían, ¿no? Y la circunstancia les decía, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo se atreven? Tan locas. Y pues la historia y la circunstancia lo tomaron en sus manos y claro que llegaron a ser las mejores ciclistas, las mejores matemáticas, las mejores investigadoras. Entonces, cuando una mujer de verdad decide cambiar, cambia todo su entorno, cambia ella primero, cambia el entorno de su familia y después es como una semillita, cambia el entorno de su comunidad y así vas regando, es como esta conexión con nuestra madre tierra, el maíz lo siembras y lo cuidas, pues claro que hay sequía, claro que hay épocas en donde el sol hace un montón de calor o cuando llueve de más, pero si cuidas, le metes su abono, le quites su hoja verde, esa milpita va a sacar 3 elotes y de eso ya desgranas y sacas, pues no sé, 100, ¿no? Y va sembrando y se va multiplicando. Así también es una decisión de una mujer. Cuando una mujer decide cambiar, de verdad, estoy convencida que cambia su entorno. Así que para mí, pues es libertad, es rebeldía y es cambiar y tomar la decisión de uno y asumir las responsabilidades que eso conlleva. Muchísimas gracias. De verdad que creo que coincido contigo, de verdad, en todo. Justamente creo que necesitamos más mujeres para que nuestro entorno sea más igualitario y para que nuestro entorno tenga a más mujeres en estos espacios de la vida pública e incluso en aquellos en los que pensemos que no vamos a poder estar, ahí estemos. La verdad es que es un honor tenerte aquí y disfrutar esta conversación contigo. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta hora completa aquí a través de Empoderadas. Me gustaría que nos dieras un último mensaje de qué, de esta conversación, del tema de la participación de las mujeres indígenas sobre todo, y pues bueno, agradecerte de antemano que nos hayas acompañado hoy en este día aquí en Empoderadas. No, al contrario, muchas gracias. Pues a las mujeres indígenas, ¿qué les puedo decir? Que no tengan miedo de ir a la cancha del pueblo a jugar básquet, que no tengan miedo de decir, no, no quiero ser tortilla hoy, que no tengan miedo de decir, yo no me quiero casar, que no tengan miedo de decir, yo quiero ser presidenta municipal, yo quiero ser regidora, yo quiero ser maestra, yo quiero ser doctora, que no tengan
miedo de arrebatar esa igualdad para poder ser visibles y decir a México que también pensamos, que también razonamos y que no somos grupos vulnerables. Y a las mujeres en general, pues yo creo que decirles que si tienen estas posibilidades de construir y de estar, pues tómenla, no tengan miedo y asumen la responsabilidad que eso conlleva, buena o mala decisión, así es la vida, pero el hubiera, pues en la vida no existe. Entonces no queremos más mujeres decir, lo hubiera yo hecho, no, hay que hacerlo para saber qué pasa. O sea, amanece de todas maneras, ¿no? Y creo que es la única forma de transformar el entorno, ¿sabes? O sea, es la única forma de que logremos mejores sociedades para todas y para todos. En la medida en que las mujeres estemos en los espacios, en esa medida yo creo que nuestro entorno transformará para bien. Yo creo que transformará para bien, incluso hasta para los hombres, que estemos las mujeres ahí. Así que yo creo que justo es que las mujeres sigamos arrebatando esos espacios y sigamos invadiendo esos espacios, pero sobre todo que nos apropiemos de ellos. Así que muchísimas gracias de verdad, Eufrosina. Gracias por esta oportunidad. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias por la oportunidad de poder platicar contigo en esta horita aquí en Empoderadas, este episodio 18 ya de nuestro podcast. Así que nos van a estar escuchando a través de Spotify, a través de iVoox y a través de YouTube próximamente. Esto es de verdad, Empoderadas. Disfrútenlo. Muchas gracias, Eufrosina. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.